hacíamos una pregunta inicial. ¿Cómo poder vivir en la jornada cristiana? Y todo nuestro culto caminó en esa dirección. Leímos Deuteronomio capítulo 4 y es como un peso, ¿cierto? Pero ¿cómo vivirlo si me cuesta orar? ¿Cómo vivirlo si me cuesta hacer devocionales? ¿Cómo vivirlo si a veces me siento motivado y otras veces tan desmotivado para estar en la presencia del Señor? No es fácil, no es fácil. ¿Cómo podemos? Gloria a Dios a todos aquellos que pueden vivir una espiritualidad sin la comunidad. Gloria a Dios, podríamos decirlo de esta manera, pero la Escritura no camina en esa dirección. Entonces, Deuteronomio 4 puede transformarse en un acto religioso, en el cual voy a la iglesia, oro, leo la Biblia y me voy. Oro, leo la Biblia y me voy. Oro, leo la Biblia y me voy. Pero algo interesante que ocurre en Deuteronomio 4 es que este espacio, dice el texto, es para que impacte a las otras naciones, para que impacte a los otros. Dios le da al pueblo de Israel sus estatutos, sus mandamientos, su palabra, para vivirla en comunidad y que esta comunidad que está viviendo, buscando vivir juntos, puedan impactar la vida de los unos a los otros, pero al mismo tiempo la vida de las naciones. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos acerca de Génesis capítulo 12 y que Dios había llamado a Abraham y Abraham había sido convocado por Dios? Si no viste el sermón de la semana pasada, quiero invitarte a verlo. Si la semana pasada no pudiste dar culto al Señor por ABC motivo, no importa, acércate ahí y dile al Señor qué es lo que estabas hablando la semana pasada, ¿ya? Y el Señor decía que Él tomaría a Abraham y lo invitaba a renunciar a sus posesiones, a renunciar a su familia, a renunciar a su tierra, a renunciar a todo lo que poseía. Un pequeño spoiler de la semana pasada, así que para que te puedas adelantar. En Deuteronomio surge esta pregunta. El Señor le dice, antes que entres a la tierra prometida, hoy estás entrando, estamos listos para entrar, para conquistarla. ¿Cómo? ¿Cómo podemos vivir la misión de Dios? ¿Cómo podemos vivir la misión de Dios con las limitaciones que la cultura nos impone? Limitaciones como que somos buenos para gastar. Consumismo. Hay algunos que hacen chiste con el consumismo, pero no lo voy a decir ahora. Porque andamos siempre con los mismos zapatos, ¿cierto? Consumimos las mismas cosas. Pero, ¿qué podemos hacer en medio de una cultura individualista, compleja? ¿Cómo lo hacemos? El día de hoy quiero invitarte en este 7º sermón de la serie La Iglesia que queríamos ser. La misión se hace con amigos. La misión se hace con amigos. ¿Por qué? Porque la iglesia misional da continuidad a la misión comunitaria de Israel, como veíamos en Deuteronomio capítulo 4, del versículo 1 al versículo 8. Y quiero leerte ya cómo es que nosotros vamos a caminar en esta dirección.
si tienes tu Biblia, acompáñame al libro de Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a ver pequeños textos del 18, del 19, 20, ya 21 y 22 de Primera de Samuel. Por lo tanto, tarea de casa, cuando llegues a la casa, lee Primera de Samuel 18, 19, 20, 21 y si quieres también el 22. Mira cómo comienza el capítulo 18, versículo 1 al 3. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba, como a sí mismo. Solamente para contextualizar un poquitito, el 4 dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, incluso hasta su espada, su arco y su talabarte. Y así Saúl llevó a David al trono, al reino. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron todas las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí me dieron 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y ahí va a seguir después la historia de cómo Saúl, ¿cierto?, se va alejando profundamente al Señor. El capítulo 19 dice que habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. El capítulo 20, ¿cierto?, nos muestra cómo la amistad de David y Jonatán se profundiza delante de la presencia del Señor. Después de esto, de esta persecución, David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: dime por favor, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál mi pecado contra tu padre para que él busque mi vida y busque asesinarme? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra, porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto. No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo:
requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Pues le amaba como a sí mismo. El Señor tenía una misión para David. Tenía un propósito para su vida, pero quiero ir repasando algunas cosas que son importantes. Vemos entonces en el capítulo 18 la envidia de Saúl. Ya, la envidia, cómo Saúl tiene envidia y guarda en su corazón. En el capítulo 19 estamos viendo que Saúl, en medio de esto, intenta matar a David. Vemos en el capítulo 20 este pacto, ¿cierto?, de amistad profunda entre David y Jonatán. Ahí, en 1 Samuel 21, vamos a encontrarnos que David se encuentra en el desierto. Y aquí nos encontramos con este pasaje que ya hemos predicado otras veces, cuando David se acerca a los sacerdotes de Nob, ¿cierto? Y les dice que le puedan dar el pan que está dado ahí en la presencia del Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer después el mismo Saúl? Cuando se entera de esto, Saúl va a mandar a matar al sacerdote y todos los levitas que estaban ahí. Saúl dice: maten a los sacerdotes del Señor, pues ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy? El día de hoy queremos hablar sobre la experiencia de enfrentar la misión de Dios en medio de las enemistades de la vida, y cómo a menudo somos cuestionados, criticados y atacados fuera de la iglesia, ¿cierto? Pero también dentro. Se menciona esta enemistad de Saúl con David en los textos que hemos hablado, quien abiertamente intentó matarlo. Pero en medio de esto vemos también esta amistad profunda entre David y Jonatán, que es un contraste profundo en medio de la enemistad que estaba ocurriendo con Saúl. Por lo tanto, aquí la amistad se presenta como un aspecto, ¿cierto?, importante dentro de la espiritualidad cristiana, dentro de la misión de Dios, y se considera en nuestros pasajes de profunda vitalidad y esencial para la vida, en este caso de David, pero también para el pueblo de Dios. La narrativa nos muestra que la bondad y la amistad pueden prevalecer sobre la violencia y sobre la hostilidad. Por lo tanto, la amistad es entregada por el Señor para poder vivir la vida en misión. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viendo el día de hoy? La misión se vive con amigos. La misión se vive con amigos. ¿Y qué significa esto? Que Dios no te ha llamado como un lobo solitario, como una loba solitaria. Dios no te llamó para ser profesional. Dios no te llamó para ser madre. Dios no te llamó para ser padre. Dios no te llamó para ser, qué sé yo, trabajador, empresario. Dios te llamó como discípulo. Dios te llamó para ser siervo de Él. Dios te llamó para ser hijo de Él. Y como hijo de Él tienes que hacer la voluntad de tu Padre. Lo lamento. Como siervo de Él debes hacer la voluntad de tu Señor. Y como discípulo de Él debes seguir las enseñanzas de tu Maestro. Y eso es muy fuerte para el contexto en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque vivimos nuestras vidas, ¿cierto?, donde nosotros somos señores de nuestra existencia, donde nosotros somos nuestros propios padres y donde nosotros somos nuestros propios maestros. ¿Por qué? Porque afuera en el mundo se vive de esta manera. Yo estudio, yo me comporto, y si no estudio, mi propia experiencia, todo lo que yo soy se debe a lo que yo he estado viviendo. Por lo tanto, es complejo vivir. Ahora, pero volvamos un poquitito para poder
comprendernos. Siempre es un impacto el no sentirse aceptado. Siempre es un choque cuando descubrimos que las personas no nos aman por lo que somos en esencia. Entramos en el mundo, cuando entramos en el mundo esta semana, ¿cierto? Pudimos visitar a algunas personas dentro de nuestra iglesia, y cuando uno visita a la persona se siente, ¿cierto?, alegre o feliz. Pero cuando nosotros entramos en el mundo, nosotros somos cuidados, somos mimados, somos acariciados. Cuando entramos en el mundo como bebés somos adorables, ¿ya? Algunos más adorables que todos, pero cierto, las madres dicen que todos los bebés son adorables. Pero esto no dura mucho, ¿ya? No dura mucho porque después hay papás que les cuestan cambiar pañales, que ya, ¿cierto?, ya no es tan adorable el niño, y en la medida que el niño va creciendo ya no es tan fácil. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, sin darnos cuenta, somos como transgresores y somos como rivales en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, David también vivió esto. Y la experiencia de David con la enemistad es que justamente la enemistad fue una de las influencias dentro de su vida. Gran parte de la vida espiritual del rey David está en que él oró, él vivió, y él tenía que vivir y experimentar la enemistad de otros. Y David experimentó la enemistad a lo largo de su historia. Por lo tanto, si alguno de nosotros dice, yo no tengo ningún tipo de enemistad, no tengo ningún tipo de complicación, podríamos decir, cierto, es complejo. Ahora, el amor del Señor en la vida de David, cierto, de manera particular es fundamental para que el mundo se pueda sostener. Cuando nosotros miramos el mundo y observamos el telón, ¿cierto? Cuando miramos esta pantalla donde Dios está pintando el mundo entero, recordamos lo que nos dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí está un principio con el cual nosotros podemos interpretar todas las cosas a nuestro alrededor. Pero la enemistad, las enemistades, las críticas, los cuestionamientos, las irritaciones son comunes, están ahí, lo podemos evitar. Tú puedes ser un hombre o una mujer que constantemente estás ahí siendo cuestionado en tu vida como hijo de Dios. ¿Cómo lo puedes estar haciendo? Algunos, como dice el apóstol Pablo, hemos sido atacados, disparados, abandonados, apedreados, ofendidos, perseguidos, menospreciados, apuñalados por la espalda, tratados como, ¿cierto?, a una persona que simplemente es un paria y es rechazado en medio de todas las cosas. Pero esto no ocurre siempre. Esto no constantemente estamos toda la vida siendo atacados, pero generalmente esto nos pasa, y es lo que le ha ocurrido a David. Y en medio de esto, la presencia de Saúl se nota y se ve. Saúl lo dice de esta manera: voy a clavar a David en la pared. O sea, él estaba tan furioso, tenía su corazón tan fijo y tan lejos del Señor, que Saúl él mismo se vuelve una fuente de enemistad. ¿Y qué va a hacer él? Va a intentar matar a David y va a intentar hacer un montón de artimañas. Por lo tanto, lo primero que se encuentra David es esta enemistad. Saúl lo odiaba desde lo más profundo. Una y otra vez intentó matarlo. Estos pasajes que ustedes van a leer y que acabamos de leer
nos deja asombrados y nosotros decimos, oye, ¿cómo es posible que esto ocurra con un hombre de Dios? Con una persona, ¿cierto?, que es el rey de Israel, que es el ungido de Dios. ¿Cómo es posible que en el corazón de una persona pueda albergar tanta toxicidad, tanta amargura? Y en el primer intento de asesinato, ¿cierto?, en contra de David, ¿qué ocurrió? David estaba tocando el arpa, estaba tocando. Y como David tenía buenas aptitudes para la música, Saúl lo vio y lo trajo a su casa. Pero, ¿qué comenzó a ocurrir con Saúl? Saúl comenzó en su corazón a alejarse del Señor y comenzó a refugiarse en sí mismo. Comenzó a orar consigo mismo. Porque nosotros tenemos que pensar y entender que Saúl no era un pagano. Saúl seguía orando. Saúl seguía leyendo los escritos, sobre todo la Torá. Saúl tenía, incluso hay un evento, ¿cierto?, cuando él mismo se coloca la ropa sacerdotal y el profeta lo enfrenta y le quita la unción del Señor. O sea, Saúl era una persona que oraba, era una persona que cantaba, era el rey, era... ¿cierto? En este caso, él oficiaba como rey, tenía todo el poder y era una persona que estaba ahí liderando la espiritualidad del pueblo de Dios. Por lo tanto, en este espacio, la gente mira a Saúl y nadie ve detrás del velo de sus oraciones. Nadie ve detrás del velo, ¿cierto?, de esta relación que Saúl tiene con el Señor. ¿Por qué? Porque Saúl se ha alejado profundamente del Señor y comienza a tener actitudes apóstatas delante del Señor, y su mente, la mente de Saúl, comienza a decaer y sus emociones también. Pero ¿saben qué ocurría? David tocaba, y cuando tocaba David, Saúl se tranquilizaba. Cuando David tocaba, ¿cierto?, Saúl se tranquilizaba. Pero en uno de los momentos en que David estaba tocando, en vez de que el arpa sonara para curar estos pensamientos internos, esta locura, surge la rabia, surge el odio, ¿cierto? Y con rabia, gruñendo, dice, voy a clavar a David en la pared, como dice Primera de Samuel, capítulo 18, verso 11. Entonces David echa un vistazo y ve que se acerca esta lanza y golpea en la pared a unos pocos centímetros de la cabeza de David. ¡Zum! Así que Saúl lo intenta de nuevo y David se escapa. Y vemos esta llama de muerte. Vemos esta rabia ardiente e irracional que a lo largo de estos pasajes que yo les digo va a ir creciendo, 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 y el texto bíblico lo va a mostrar de esta manera. Entonces, en medio de la familia de Saúl, David, ¿cierto?, se casa con Mical. Y David entra abiertamente, oficialmente, a la familia del rey Saúl, y en vez de recibirlo como yerno, la rabia y el odio es mucho más grande por él. ¿Por qué? Y eso termina en que finalmente David termina escapando, termina huyendo. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl manda un decreto para perseguirlo de tal manera que pueda ser traído a su presencia. ¿Qué era lo incorrecto que estaba haciendo Saúl? Ya que dibujamos esta figura un poquitito. David. ¿Qué era lo imperfecto que estaba haciendo David? El texto nos muestra algo irónico, porque David no ha hecho nada malo aún. Y la ironía de esta narrativa
es que David es atacado cuando todo lo está haciendo bien, cuando está en la presencia del Señor, cuando está haciendo las cosas. David estaba haciendo todo correctamente. Y como más adelante vamos a ver el tema de la amistad con Jonatán también, y él persevera en medio de todo esto. David no estaba obrando de manera mala. Recuerden, David ha aniquilado el poderío filisteo, podríamos decir, matando a Goliat, esta superioridad, este pequeñito. Y por lo tanto, ¿qué ha hecho David? Colocó un muro, un estancamiento entre los enemigos de Israel, y podríamos decir que Israel ha tomado brío, ha tomado fuerza para seguir adelante. ¿Y qué es lo que hace Saúl? Su corazón atormentado por este espíritu inmundo que está llegando delante de él, ¿cierto? Pero David está delante del Señor, delante del Rey, haciendo todas las cosas sin ningún tipo de pretensión. Si ustedes leen los pasajes, no se lee en ninguno. Y David anhelaba el trono del rey. Y David quería las posesiones. No, David estaba tranquilo, porque su confianza no estaba puesto en el trono, su confianza no estaba puesto en las cosas, su confianza estaba puesto en el Señor. Así es que en medio de todo esto, en medio de hacer todas estas cosas buenas, David termina casi asesinado, ¿cierto? Por este tutor, por este rey que lo había invitado a venir a palacio. Siempre entonces es complejo cuando uno es atacado, cuando nosotros decimos que estamos haciendo las cosas bien, y cuando estamos haciendo lo mejor posible, cuando nos estamos entregando por completo, abiertamente, de algún lado aparece una violenta oposición que se levanta en contra nuestra. No recibimos los abrazos, ¿cierto? Sino más bien David, cualquier cosita recibía el cuestionamiento de sus errores. Y a veces nosotros mismos nos desconcertamos, ¿cierto? Y pensamos, chuta, estoy tratando de hacer todo lo mejor, pero en medio de todo lo mejor que yo estoy haciendo, no sé qué es lo que ocurre. Por lo tanto, en medio de todo esto, tenemos que entender que esto tiene una lógica moral en medio de estas circunstancias. ¿Por qué? Observen la lógica que nosotros tenemos. Esperamos ser reprendidos cuando hacemos algo malo, pero al lograr lo que es correcto, nosotros no queremos ser reprendidos. Por lo tanto, todos aquí presentes, vemos y junto con David hacemos coro frente a su protesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque David se presenta a Jonatán. ¿Qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que he hecho?, le dice a Jonatán. Dime, ¿cuál es mi crimen? ¿Cuál es el pecado que cometí, cierto, en contra de tu padre para que él quiera quitarme la vida? Así que junto con David estamos con él y decimos frases, ¿cierto? Señor, yo que soy tan bueno, ¿por qué me ocurren cosas tan malas? Señor, yo que soy una persona que busca servirte, que busca hacer todas las cosas conforme a tu palabra, conforme a todo lo que tú has mandado, ¿por qué, dice David, Saúl quiere quitarme la vida? Pero quiero invitarte a que leamos el Salmo capítulo 7. Lee conmigo el Salmo capítulo 7. El Salmo número 7 nos ofrece una expresión de esta experiencia, ¿ya? Dice así: Señor Dios mío, en ti me refugio, sálvame y líbrame de todos los que me persiguen, para que como los leones no me rompan ni me corrompan. Voy a leer en esta versión, si alguno de ustedes la tiene, que yo tengo otra versión acá adelante, ¿ya?
Versículo 3. Jehová Dios mío, yo he hecho esto. Si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a tu justicia. Y sigue así el Salmo en esa dirección. Quien genera la maldad concibe sufrimiento y da a luz a la decepción. Pero en medio de esto, en medio de esta persecución, en medio del alma de David clamando, se presenta el amigo, se presenta Jonatán, y el alma de Jonatán se une al alma de David. Solo una pausa porque no es el texto, y el texto no lo habla de ninguna manera. Pero si has escuchado que el texto de David y Jonatán son textos que apoyan y aprueban su homosexualidad, estás completamente equivocado y equivocada. Porque en los últimos años se ha utilizado el pasaje de Primera de Samuel para validar, ¿cierto?, la perspectiva ideológica de David y Jonatán en esto. Por favor, sal de ese camino, sal de ese espacio, porque exegéticamente no tenemos ningún parámetro para definir esto. El único parámetro que nosotros tenemos para definir es el amor, el verdadero amor. Y lo que nosotros encontramos acá es justamente en esta perspectiva. Cierro paréntesis para no caer, si de repente alguno de ustedes está pensando que escuchó alguna, salgan de ahí. Ya si quieres conversar conmigo, podemos conversar exegéticamente de estos pasajes, pero estos pasajes no tienen que ver, no hablan y no tienen que decir absolutamente nada contra o en relación al amor en esta perspectiva que les acabo de decir. Entonces, Jonatán une su alma al alma de David. En medio de tanta rabia, en medio de tanta locura, en medio de tanta maldad, en medio de tanto odio, David conoce la verdadera amistad y experimenta un amor inusual en la amistad de Jonatán. Aquí vamos a ver conversaciones, oraciones, donde ellos conversan y tratan de entender a Saúl. Conversando entre ellos, tratan de comprender. Por lo tanto, vemos que mientras que Saúl se refugia en sí mismo, en sus propias reflexiones, en sus propias percepciones, lo que David hace es refugiarse en la amistad de Jonatán. Por lo tanto, vemos aquí en este espacio cómo el Señor, que era este apoyo para el rey David en este espacio de persecución, mientras que David es usado por Saúl para calmar la ira, para calmar la rabia, la amistad con Jonatán viene a ser un refrigerio en medio de una vida que ha sido utilizada por otros. Es posible que al igual que David también te sientas utilizado por otros. Y en ese espacio la amistad con Jonatán viene a traer un refrigerio en medio de esto. Pero cuando vemos, ¿cierto?, que David comienza a ser más popular, cuando Saúl se siente en la supremacía y llegan sus celos, su rabia, ¿cierto?, y esta persecución, lo que encontramos es que David encuentra este espacio de amistad. Por lo tanto, ¿qué vemos
tanto David como Jonatán en sus conversaciones anhelan lo mejor para el rey Saúl. Nunca en ninguna de las conversaciones entre entre David y Jonatán, oye, hay que eliminar al rey para que se acaben los problemas. Tanto David como Jonatán deseaban lo mejor para el rey Saúl, pero día tras día veían cómo estaba la persecución, veían cómo estaban, y en medio de todo esto ellos seguían creyendo, seguían confiando que Saúl no los iba a matar. Por lo tanto, en este espacio vemos que Jonatán vio que su padre estaba realmente decidido a matar a David. Mira lo que dice aquí. Capítulo 20, verso 33. Escucha. Estamos hablando no de David, de Jonatán. Dice así: entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Entonces, vemos nosotros en este espacio que después de tanto intento de poder comprender, cierto, que el Señor iba a obrar en la transformación de Saúl y ver que Saúl no tenía caso, entonces Jonatán ayudó a David a huir. Y esta amistad interrumpe la narrativa. Esta amistad entre David y Jonatán es una amistad que se da en el fragor de la persecución, que se da en la ira, en la rabia de Saúl por intentar matar a David. El alma de Jonatán se conecta con David y Jonatán lo ama como a su propia alma. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Hacen un pacto, porque él lo amaba como a su propia vida. 3 veces Saúl intentó matarlo con una lanza, 2 veces lo empujó a la muerte, casi segura, en la dirección de los filisteos, ofreciendo cierto incentivo a las hijas de él, y buscaba matarlo. Pero en todas las veces fracasó. Y en medio de todos estos fracasos, la amistad ininterrumpida entre David y Jonatán era no solamente escapar, sino que crecía y crecía. Una verdadera amistad no solamente busca el bien del otro, el bien de lo que está ocurriendo, va a hacer todo lo posible para poder comprender qué está ocurriendo, pero al mismo tiempo la amistad delimita y hace enfrentamiento al mal. Si bien es cierto, Jonatán no tenía tanto poder porque era simplemente hijo del rey, confrontó a su padre, ayudándolo de tal manera que la vida de Jonatán era un consuelo. Entonces, queridos, aquí estamos. En la vida cristiana, y llevamos bastantes semanas hablando acerca de la misión de Dios, no hemos hablado de la amistad, del compañerismo, de lo profundo que es tener compañeros y amigos de misión en esta jornada en la cual estamos involucrados. De seguro, si tu vida camina, es porque alguien está orando por ti, porque alguien está clamando por ti, pero al mismo tiempo, o te has mostrado amigo, o se han mostrado amigos contigo. Y por lo tanto, en medio de todas las circunstancias, en medio de todos los males, pareciera ser que la amistad no tiene mucho que ver. Pero nos encontramos con el proyecto de Dios, no con el proyecto de David, no con el proyecto de Saúl, no con el proyecto de Jonatán.
Dios tiene un proyecto y lo vimos la semana pasada. Comenzó con Abraham para que él pueda ser de bendición. Y en medio de estas circunstancias, Dios tiene un proyecto para que el rey David, ¿cierto? De la raíz del tronco de Isaí pueda brotar esta herencia maravillosa de la cual va a venir Jesucristo, el Dios encarnado. Por lo tanto, la amistad real y verdadera es tan importante como orar, como meditar en la palabra, como ayunar. El gran problema, que la palabra amistad está fuera de nuestro catálogo. Hermanos, lo que más recibo como pastor son sonrisas. Son profundas sonrisas. Y cuando intento acercarme un poquitito para estrechar un poquitito la amistad, y la mano ya no se estira tanto. Quiero entrar un poquitito más allá para tener una amistad y poder consolar y como que siento que la mano se retira. Pastor, y como que... Y me cuesta, y lo siento, pero lo sigo intentando. Aquí en este espacio comunitario, seguimos intentando. Y ¿saben lo que yo escucho en mi mente cuando esto ocurre? Pastor, tranquilo. Yo tengo mi vida, yo tengo mi propia vida, no se preocupe por mí, yo resuelvo mis problemas. Ay, pero hagamos un espacio ahí en la semana para poder encontrar. Pero una hora. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a vivir nuestra existencia en nuestro propio espacio que pensamos que la amistad es una opción. Es una opción, no una estructura dentro de la misión del Señor. Así es que hay mucho paño que cortar con este tema de la amistad, porque efectivamente nosotros tenemos que comprender que nuestra vida no tiene por qué agradarle a todos. Porque nuestra vida no tiene por qué ser, ¿cierto?, un instrumento en el cual tenemos que aprender a amarnos tal cual somos. Y que el Señor vaya cambiándonos de adentro hacia afuera. Pero tenemos muchas veces serias dificultades. Porque ahora, yo recién lo decía como chiste, pero no lo puedo dejar ahí porque si no se puede malinterpretar. Porque siento que a veces me malinterpretan. Cuando yo digo con respecto a que le dicen no al pastor, no es que la gente sea mala ni nada, sino más bien es que nosotros buscamos un espacio seguro. Pero estamos tan cómodos en nuestro espacio seguro que no queremos dejar entrar a nadie más. Que no queremos dejar entrar a nadie más. Y eso es una complicación. Porque cuando nosotros vivimos de esta manera, nosotros nos preguntamos, y ahí viene, ¿cierto? ¿Por qué no se preocupan de mí? Como decía un compañero en el seminario, yo necesito ser amado, pero nunca mostraba ningún tipo de actitud o acción para poder ser amado. Pero lo que ocurre aquí en esta amistad es que la amistad de Jonatán fue esencial para la vida de David. Es probable que David no siguiera vivo si no hubiese sido por Jonatán. Es probable que de la manera radical en la cual se opuso Jonatán a su padre, la verdadera amistad va a conseguir eso. De esa manera, comprendiendo y entendiendo incluso el alcance de la unción que existía sobre la vida de Saúl. Por lo tanto, la amistad de Jonatán finalmente se profundizó, se arraigó
en el alma de David de una manera que el odio de Saúl nunca logró. Y en la medida que vamos a ver los pasajes, Jonatán cumplió su palabra. Él hizo un pacto con David y en medio de todas las circunstancias hizo valer su pacto. Había un escritor judío que decía que alguien que encontró en su vida muchas enemistades y sobrevivió a muchas de estas enemistades, ¿ya? Estaba este hombre llamado Martin Buber, ya que fue un gran hombre de Dios judío, alguien que en su vida se encontró muchas enemistades y sobrevivió a las enemistades. Visitó en una oportunidad una universidad, ya, y asistió allí una reunión de esa universidad con otro profesor como anfitrión. De repente, en medio de este espacio en la universidad, ya, una de las personas que estaba escuchando la conferencia rompió el silencio, ya, para hablar de lo grande que era ese espacio por encima de las barreras lingüísticas, raciales, culturales, la belleza, ¿cierto?, de aceptar, ¿cierto?, todo tipo de barrera como seres humanos. Entonces, este Martin Buber se pone de pie, ya, quien estaba ahí presente, tenía unos ojos penetrantes, casi parecía un profeta, y dijo lo siguiente: es importante que la gente se encuentre, pero no es lo más importante. Lo más importante que una persona puede hacer por otra y verificar lo que es más profundo en el otro es dedicar tiempo y tener discernimiento para ver lo que hay dentro del otro, para poder ver y entender cómo es esa persona, dice Martin Buber, para luego darle reconocimiento a esa persona y estimularlo. Quiero parafrasear esto. Lo más importante no es venir el domingo al culto y aplaudir y vernos y saludarnos. Lo más importante es encontrarnos y profundizar en el alma del otro. Lo más importante no es que vengamos el domingo y estemos acá. Lo más importante es yo intentar profundizar en el alma del otro y que el otro profundice en la mía. Porque lo más importante es conocer al otro. Porque solo cuando yo conozco al otro, lo entiendo. Y cuando lo entiendo, lo estimulo, dijo Martin Buber. ¿Cómo nos podemos estimular los unos a los otros si no nos conocemos? ¿Cómo podemos estimularnos mutuamente? Y yo quiero partir por algo realmente, tenemos que entender que hay un ciclo, hay algo largo que hacer. Pero si primero, en primer lugar, no tengo perseverancia, no tengo continuidad para encontrarme, difícilmente el otro va a poder ver mi alma. Difícilmente el otro va a poder encontrarse conmigo y yo encontrarme con el otro. Por lo tanto, necesitamos ser intencionales en nuestra manera de encontrarnos, de poder estar juntos. Pero por favor, tengamos cuidado. No podemos encontrarnos con el otro si nosotros no estamos dispuestos a abrirnos, si nosotros no estamos dispuestos a conocer y a participar en esto. Cada uno de nosotros nos relacionamos diariamente con muchas personas, pero quizás solo miramos la apariencia, quizás solo miramos lo superficial y pensamos a entender y pensamos que eso es relacionarse, que eso es conocer. Y no nos damos cuenta que podemos conocer a cientos y cientos de personas, pero que realmente no conocemos y no nos hemos relacionado. Por lo tanto, cuando un hombre o una mujer buscan, ¿cierto?, y se encuentran para poder hacer familia, se conocen. Y cuando se conocen, se animan.
Cuando la amistad surge en medio del cuerpo de Cristo, renunciamos al yo, renunciamos al ego, renunciamos a lo que me desagrada del otro, porque entiendo que el Espíritu Santo también va a hacer que el otro renuncie a lo que le desagrada. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos aquí para agradarnos los unos a los otros. Nosotros estamos aquí para agradar a Jesucristo, el Dios encarnado. Y cuando la persona está frente mío y esta persona está agradando a Cristo, lo que yo tengo que entender es que si hay algo que esta persona no está haciendo para agradar a Cristo, necesito conocer para animarlo y animarla en este proceso. ¿Por qué? Porque en esa intimidad, en medio de las dificultades como Jonatán y David, va a haber apoyo y se va a facilitar lo que estamos buscando, lo que estamos viendo, el encuentro de estas almas. Es maravilloso ser un Jonatán, porque eso fue lo que hizo eso fue lo que hizo Jonatán. Jonatán no era el perseguido. Jonatán era el hijo de quien estaba persiguiendo. Sin Jonatán, la vida de David se acaba, su vocación se acaba. Es mejor que se hubiese quedado solamente como pastor de ovejas. Pero en medio de todo esto, Jonatán, una persona que conoce de la vida, es usado por Dios para llevar consuelo en esta dirección. Pero David acepta la amistad de Jonatán y Jonatán reconoce la gracia de Dios que hay en David, aún siendo el hijo del rey y aún teniendo la capacidad de ser profundamente influido por sus padres. Yo quiero decirte aquí, posiblemente no eres el perseguido, posiblemente no eres la persona que está siendo perseguido, pero quizás quiero utilizarte como Jonatán. Y si tú ves que hay injusticias que se están haciendo con el otro, tú eres llamado por Dios para ofrecer tu amistad, para ofrecer tu acompañamiento en medio de todas aquellas dificultades, en medio de todas aquellas limitaciones. El Señor permitió que David pudiera vivir esto, pero así como hubo un David que iba a guiar al pueblo de Dios, Dios también puso un Jonatán para cuidarlo en ese minuto. Dios usó a Jonatán para que David pudiera vivir. Cuando nos falta el apoyo y el estímulo de la palabra del Señor, cuando nos falta la presencia de un amigo, todas nuestras iniciativas más prometedoras terminan en la nada. Necesitamos abrirnos a una amistad verdadera y real y renunciar a aquello que me aleja del otro. Necesitamos renunciar a aquello que me aleja del otro. David y Jonatán hicieron lo posible en su amistad para acercarse a Saúl. Es menester nuestro que en nuestra jornada misional como hijos del Señor hagamos lo imposible para acercarnos a los Saúles de la vida. Pero no puedes solo, no puedes sola. No hay manera de acercarse a los Saúles de la vida solos. Necesitamos Jonatanes. Necesitamos amigos y amigas que nos adviertan del peligro en el cual estamos, que nos amen profundamente y que nuestras almas estén ligadas en esta dirección. Efectivamente podemos tener amigos y amigas a lo largo de nuestra historia, pero lo que más anhelamos y necesitamos son amigos y amigas, no a la distancia. Necesitamos construir nuevas amistades. Si bien es cierto, tengo amigos en Brasil, si bien es cierto, tengo amigos en Copiapó, para poder caminar en esta jornada que tenemos como hijos de Dios, necesitamos una amistad aquí, en este espacio, en este lugar,
para caminar en esta dirección. Mis amigos de Brasil y mis amigos quizás de Copiapó no son Jonatán, no son un Jonatán. Lo fueron en un momento, lo fueron en algún lugar. Y lo mismo puede pasar contigo. Es posible que tú digas, sí, a lo largo de mi vida he tenido amigos y amigas. Y tengo amigos tan lejanos que cuando nos encontramos es como si el tiempo se hubiese detenido y volvemos a hablar. Ellos no son Jonatán. Quizás fueron Jonatán en algún momento. Lo que necesitamos es abrir nuestras vidas a encontrar un Jonatán en este espacio de misión en el cual Dios nos ha colocado. Dios no te llamó a ser un padre y una madre. Dios no te llamó a ser un profesional. Dios no te llamó a ser un trabajador. Dios no te llamó a hacer ninguna de aquellas cosas. Dios te llamó a ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios fuiste llamado para hacer la voluntad de tu Padre. Dios te llamó para ser un siervo de Dios, para hacer la voluntad de tu Señor. Dios no te llamó, ¿cierto?, para ser tu propio maestro. Él te llamó como maestro para que Él pueda guiar cada uno de los pasos en la misión que el Señor tiene. Y con esto termino. La misión de Dios se hace con amigos. La misión de Dios se hace con amigos. Durante los últimos 10 años, y siempre conversamos y mi esposa me llamó la atención el otro día, porque cuando uno se encierra en algunas cosas y se encierra en los libros, uno piensa que puede ser verdad. Y durante los últimos 10 años he tenido una dificultad, es que me encierro con unos amigos, si bien es cierto me encuentro con ellos. El problema es que no son amigos verdaderos, no son amigos reales. Y me refiero a esos autores que me encantan. Me encanta leer a Eugene Peterson, de quien he podido encontrar y entender este concepto de la amistad que les he podido hablar a ustedes. Pero Eugene Peterson no es mi amigo. Me encanta leer a C.S. Lewis y leerlo y releerlo y constantemente estoy ahí. Pero no es mi amigo. Me encanta leer a Tolkien y estoy ahí metido leyendo y encontrándome con él. Pero Tolkien no es mi amigo. El Señor es muy real al decirles: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a construir verdaderas amistades, no en pro de nuestra misión, sino en pro de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Por lo tanto, no te confundas. El apoyo de Jonatán no fue un apoyo porque David estaba triste. No fue un apoyo porque David estaba en problemas. No te confundas con eso. El apoyo de Jonatán fue porque David estaba en el centro de la voluntad de Dios. Porque eso hacemos los amigos. Cuando encontramos personas que son nuestros amigos y no están en el centro de la voluntad de Dios, lo decimos. No sobamos el lomo. Le decimos: esto no está bien. Esto no es correcto. Jonatán no le sobó el lomo a David. Estuvo con él, pero no era un sobador de lomo porque David estaba por los rincones llorando la persecución. No. Jonatán vio la verdadera persecución. Y si quieres ser un Jonatán, tienes que tener la suficiente capacidad de poder ver el ataque que le ocurre a tus amigos. Y si eres como David, que el Señor te bendiga y puedas encontrar en la amistad real y verdadera aquello que el Señor está haciendo. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias porque, Señor, nos podría faltar todos
los amigos de este mundo y nos podrían fallar todos, pero tú eres el amigo que no se equivoca, el que no falla, el que nos enseña y el que nos acompaña. Eres el amigo que se entregó en la cruz del Calvario para que pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Y esto es lo que nos deja la historia de Jonatán y David. Una amistad que estuvo dispuesta a entregarse hasta la muerte para cumplir y hacer tu voluntad. Aleja de nosotros todas aquellas cosas, Señor, temores, miedos. David fue perseguido hasta la muerte y tú lo cuidaste para seguir adelante. Cuídanos en la jornada que tú has trazado. Cuídanos en esta jornada. En el nombre de Jesús. Amén.